Bienvenidos sean todos a la casa de Dios. También le damos la bienvenida a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Sí, mi hermano, porque han decidido estar en el mejor lugar del mundo, en la iglesia Antorcha de Cristo, donde somos ¿qué? Una gran familia. Y eso no es un simple eslogan, mi hermano, somos una gran familia en Cristo. Eso es una declaración de fe, amén. Dios les bendiga y les guarde grandemente. Y bueno, y como siempre, para mí es un placer, un privilegio que me otorga el Señor poder estar acá, poder tener la oportunidad de compartir el mensaje de la mañana de nuestro servicio, sobre todo en este hermoso mes, que no porque todos no sean hermosos, sino que digamos, nuestro arranque del año, nuestra primera Santa Cena, tuvimos ya un primer servicio de primicias y todo este mes va a ser de la misma manera, ¿sí? Digamos, cimentando las bases, como lo dice nuestro pastor, ¿sí? Para que nuestro año sea de victoria, de gloria en gloria. Amén. Y bueno, mi hermano, entonces agradecido con el Señor por la oportunidad, agradecido con nuestro pastor. Y bueno, le pido al Señor que tome el control de todo. Él no solo está en control de lo que yo vaya a hablar hoy, la mañana de hoy acá, hermano. Está en control de todo. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Cuando digo todo, es todo. Y confío que, bueno, que así como tome el control de mis palabras y del mensaje de la mañana de hoy, el mismo sea de edificación, de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Y hoy vamos a estar hablando un poquito. Yo sé que es un tema que ustedes previamente o en otras oportunidades han escuchado. Y el título del mensaje de hoy es Tu primer amor. Y vamos a tratar de definir a qué se refiere el Señor, según la palabra de Dios, con tu primer amor, basado en un texto bíblico que yo voy a utilizar, ¿sí? Pero no solo vamos a definir a qué se refiere Dios con ese primer amor, sino que vamos también a hablar un poco de cómo podemos perder nosotros ese primer amor, pero también cómo lo podemos ¿qué? Recuperar, que es importante, pero extremadamente importante, y lo acaba de mencionar el pastor en su mensaje previo a la Santa Cena, cómo el Señor preparó todo, cómo el Señor coordinó todo, ¿sí? Organizó todo, simplemente para tener un tiempo de ¿qué? De intimidad con sus discípulos, es decir, con usted y conmigo. Ese tiempo es importante para Dios. Entonces vamos a estar utilizando la porción bíblica que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2, disculpen, versículos del 1 al 5. Vamos a leer textualmente de la palabra del Señor. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya ustedes se imaginan quién está hablando allí. El versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Oremos, mis hermanos. Padre, te alabamos, Señor, te glorificamos. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor. Gracias
por un nuevo día, un nuevo despertar. Gracias porque hasta aquí, Señor, hasta hoy nos has guardado, Señor. Nos has bendecido. Y ponemos, Señor, toda nuestra actividad, y en especial este mensaje en tus manos. Danos la inteligencia, Señor, suficiente. Y así la sabiduría para poder no solo comprenderlo, sino aplicarlo a nuestra vida. Hoy en día, Señor, abunda la inteligencia. Tenemos ya aplicaciones, ¿sí?, de inteligencia artificial que podemos accesar a cualquier conocimiento. Pero escasea, Señor, la sabiduría. Danos esa sabiduría que nos permita no solo comprender a plenitud, sino cincelarlo a nuestro corazón y aplicarlo a nuestro diario vivir. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, como pudieron, creo que los versículos que leímos son relativamente claros. Es un mensaje de que del Señor a la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Apocalipsis. Y nos vamos a ir, digamos, esto sería como los expertos le dicen como un culto, creo que ellos le llaman, bueno, se me olvidó ahorita la palabra, pero son expositivos, ¿sí? Vamos a ir versículo a versículo y explicando y profundizando un poco más en cada uno de ellos. Evidentemente el versículo 1 especifica claramente, ¿sí?, quién está enviando el mensaje. ¿Quién habla? Da los detalles, ¿verdad?, de quién es el que habla, y el que habla es nuestro Señor. Y el mensaje va a la iglesia de Éfeso. Entonces nos vamos a basar desde el versículo 2 y 3, donde el Señor resalta una serie de cualidades y virtudes que tenía esa congregación. Desde el versículo 2. Y vuelvo a leer, voy a leer textualmente hasta del 1 al 3. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Todo eso es del Señor hacia la iglesia, ¿sí? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido. Sí, una iglesia que, hermano, ha padecido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, que no se ha dado por vencida. Entonces, mis hermanos, es una serie de cualidades y virtudes que el Señor resalta y elogia de la iglesia de Éfeso. Y voy a irlo resumiendo. El punto número 1, esa cualidad o esa característica, podemos decir que es un trabajo duro, ¿verdad? Una iglesia que, hermanos, se esforzaba mucho en todo lo referente al servicio a Dios, a todo lo referente a la evangelización, si pudiéramos discriminar algunos detalles, a la atención a los hermanos necesitados, visitas de pronto en hospitales, hermanos que estén recluidos detenidos en algún lugar. Le prestaban mucha atención también a la infraestructura, es decir, eran hermanos esforzados. Es decir, trabajaban duro en todo lo concerniente al buen funcionamiento y desarrollo de la obra del Señor. El Señor les destaca, ¿sí?, esa labor. Como segunda cualidad o característica importante, tenían una sana doctrina. La iglesia que se esforzaba en mantener una sana doctrina, es decir, hermanos, conocían Biblia, eran celosos de la verdad. Literalmente el Señor les dice que son una iglesia que no pueden soportar a los malos, es decir, que hermanos, que no concilian con el pecado.
Y dice, no puedes soportar a los malos. Y ha aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. A los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentiroso. Es decir, que es una iglesia que, mi hermano, en resumen, hermano, es una iglesia que no permitía que nadie distorsionara, ¿sí? Como dijeran por ahí, tergiversaran la verdad del Señor. Era una iglesia que bíblicamente estaban bien formados. Y eso se lo resalta el Señor en los versículos que acabamos de leer, versículos 2 y 3. Y si seguimos con eso, dice que tenían una resistencia al dolor y tenían paciencia, cosa que en estos tiempos suele perderse con facilidad. Dice una iglesia que había sufrido ataques, que había pasado por dificultades, aflicciones, sin embargo, se había mantenido ¿qué? Firme en el medio de las dificultades. Una iglesia que no había desmayado. La palabra desmayar es decir, que una iglesia que, hermano, se había esforzado, había pasado por muchas situaciones, pero seguía en pie. No había soltado los guantes. Sí, pasó crisis económica, pasó pandemia, hermano, pero su iglesia no cerró. Como hemos visto que ha ocurrido, pues iglesias que han cerrado y pastores se han ido. Sí, cultivando ¿qué? La paciencia, sin perder la fe. Es decir, soportando ¿qué? Las pruebas, pero cultivando a su vez paciencia, hermano. Esperando que en el Señor. Sobre todo eso es muy importante cuando atravesamos ¿qué? Pruebas y dificultades. ¿Sí? Tener paciencia. Hay un versículo que a mí no se me olvida que dice, hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso me lo aprendí yo desde que estaba en discipulado. Entonces, es una característica importante, es parte incluso de los frutos que nosotros leemos en Gálatas del Espíritu Santo, la paciencia. Hoy día mucha gente podría decir que esta iglesia era un lenguaje moderno, no sé si lo han escuchado, una expresión que dice resiliencia, creo que así es que se pronuncia, que es una iglesia capaz de, en medio de las dificultades, hermano, cambiar esas dificultades, innovar y vencer todas esas complicaciones y seguir avanzando. Entonces, en un lenguaje moderno podría decir que eran resilientes también. Entonces, hermanos, si hacemos un poquito de ejercicio mental aquí, entonces, hasta el versículo 3 de este capítulo, lo que venían es una serie de elogios, ¿sí? De resaltar, el Señor resalta una serie de características, hermanos, virtudes que tenía la iglesia de Éfeso. Ahora, si nosotros seguimos más adelante, ¿verdad? Y vemos el inicio del versículo 4. ¿Cómo inicia el versículo 4? Dice, pero. Ese versículo ahí, hermano, esa palabra cambia todo. Si en medio de tanta perfección, en medio de tantas cualidades, en medio de tantas virtudes que tenía la iglesia de Éfeso, ¿sí? El Señor dice, tengo algo contra ti. Es decir, nuestro pastor en infinitas oportunidades nos ha dicho, hermano, usted cuando vea al inicio un pero, eso es como si usted se trajera a la mente la publicidad de Corpoelé, ¿verdad? Eso es borrón y cuenta nueva. Ya todo lo que estaba antes, hermano, no te sirve de mucho,
o de nada prácticamente. Es un nuevo comienzo. Es decir, hay muchas cosas buenas, pero lo más importante, yo creo que lo estáis dejando de hacer. Amén. Me trae a memoria esos momentos cuando yo estudiaba, pues. No voy a decir como el pastor, hace poco tiempo, no, hace bastante. El pastor dice, no, hace poco tiempo, hace unos poquitos años. No, ya yo tengo unos cuantos. Y entonces uno veía esas materias que normalmente combinaba la parte matemática con procedimientos, como era química, física. Hermano, en esas materias usted tenía que estar fino en ambas partes. En el procedimiento y en el resultado. Si usted no podía descuidar el procedimiento porque era evidente que el resultado te iba a una locura. Pero si estabas muy bien en el procedimiento y al final te equivocaste sumando 2 dígitos, si te tocó un profesor de eso que le daba mucho peso al resultado, de un 20 pasabas a un 10 y si acaso no estabas aplazado. Aquí venimos casi igual. Si venimos resaltando una serie de virtudes, de características que son importantes en la vida de un cristiano, mucho más en la vida de una congregación. Pero, hermano, te estás pasando por alto lo más importante. Lo más importante. Entonces el Señor en el versículo 4 le hace un reclamo, si se puede decir así, se puede usar esa expresión, un reclamo, una alerta, pues, como dirían los gringos, un warning a la iglesia de Éfeso. Muy sutilmente, aunque no creo que sutil, le insinúa directamente todo lo que habían hecho, ¿verdad? No les había valido de mucho. Porque habían dejado, ¿qué dejaron? ¿Qué dice allí? En el versículo 4, dejado su primer amor. Textualmente le dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué es el primer amor? Aquí es que yo le decía al inicio, bueno, no solo vamos a intentar definir basado en esta porción bíblica que se refiere el Señor con ese primer amor, esa expresión. Veamos entonces que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy, muy activa, basado en la misma descripción que se viene dando versículos 2 y 3. Trabajaba arduamente en la obra. Podemos decir, aborrecía el pecado, si no toleraba a los malos. Tenían discernimiento de falsa doctrina, conocían Biblia, si estaban bien formados bíblicamente, es decir, no permitían falsos maestros, ni nadie que distorsionara la verdad del Señor. ¿Sí? Habían soportado ataques y problemas, pero su principal problema consistía en que se habían enfocado tanto en el servicio de la obra del Señor que se olvidaron ¿de quién? Del Señor de la obra. Hermano, y nuestro pastor hoy, en esa meditación que hizo introductoria a la Santa Cena, resaltó lo importante que es para Dios ese primer lugar, esa comunión personal que debemos tener cada uno de nosotros con Él. El Señor dejó de ser el primer lugar en la vida de los cristianos de Éfeso. Perdieron la misión más importante para un cristiano, la cual es mantener su comunión e identidad con Dios. Y el mismo Cristo nos hizo el modelaje. No tengo que tomar citas bíblicas para explicarle lo que ya el pastor previamente explicó con claridad. Cómo el Señor cuidó cada detalle, ¿sí? De manera de poder tener momentos de intimidad con cada uno de nosotros. Entonces, esos tiempos, hermanos, son importantes porque son tiempos donde nosotros abrimos nuestros corazones. Donde, hermanos, donde ahí tú no finges.
tú te muestras tal cual eres, como diría aunque no sería de modo el cantante más apropiado para resaltar, pero Jesús Adrián Romero, su lírica, su letra en una canción habla de eso. En la intimidad, donde no puedo hablar nada más que la verdad, donde no hay apariencias. Hermano, esos momentos entre tú y el Señor son extremadamente valiosos. Y más adelante vas a ver lo importante que son, sobre todo en los tiempos de actualidad, en lo que estamos viviendo, en el bombardeo mediático e informativo al cual nosotros como nación estamos siendo sometidos. Entonces, mis amados, son importantes, es decir, mostrar al Señor. Porque nos mostramos tal cual como nosotros somos, es decir, nos mostramos con nuestras virtudes, con nuestros aciertos, pero también con nuestros desaciertos y con nuestros errores. Nos abrimos con Él en aspectos que con más nadie podemos hacer. Y es lo que el Señor desea de nosotros. Entonces, basado en todo esto, es posible tener una vida de trabajo duro. Que no los engañe eso, porque lo acabamos de ver, lo estamos leyendo en Apocalipsis. Es decir, podemos tener una vida de trabajo duro y constante en la obra del Señor. Es decir, podemos ser un servidor de la obra. Podemos ser, no sé, un diácono, por nombrar algunos puestos ministeriales, liderazgo. Podemos ser un líder de GPS. Podemos ser un predicador, podemos ser un adorador. ¿Sí? Y no tener una vida de intimidad con el Señor. Y esto no se lo estoy diciendo porque yo lo sé. Se lo estoy diciendo porque el texto bíblico, el cual estamos estudiando, nos los dice. Es decir, hermano, no importa lo que tú hagas. Bueno, sí importa una vida de servicio. Corrijo. Pero hay, ¿qué? Prioridades en la vida nuestra. Y es evidente que el Señor debe tener ¿qué? La prioridad número 1. Entonces, hoy día, ¿verdad? Con el afán, con todo lo que la modernidad y la velocidad y lo multitarea en que nos hemos convertido nosotros los seres humanos, mujeres y hombres, es muy fácil, hermano, que tu disciplina se vea distorsionada, que tu sistema organizativo se vea afectado con mucha facilidad. Es decir, te cargas con tantas cosas, con tantas actividades, que a la final, como ya tienes compromiso con personas, ¿verdad? Te has amarrado con palabras de hacer esto y lo otro. Terminas quitándole o robándole el tiempo a Dios. Claro, porque allí no hay compromiso con ningún ser mortal. Allí es tuyo con el Señor. Entonces terminas reduciendo ese tiempo. Es como cuando alguien sustrae algo de tus diezmos, cuando tú sustraes algo de una ofrenda que tú tenías en el corazón, dar para el Señor. Nadie aquí sabe si tú la diste completa o no. Eso solamente es entre tú y el Señor. Si tú te comprometiste con Él a dar una ofrenda o a diezmar, hermano, tú tienes que cumplir. Pero nadie aquí se va a enterar si lo hiciste o no, solo tú. Si ni el pastor, ni este servidor, ni ningún otro hermano sabe si tú haces tu devocional en las mañanas. Si tú te levantas temprano y buscas de Dios a primera hora en la mañana, eso solo lo sabes tú y el Señor. Pero eso, si no está ocurriendo, va a llegar un momento, hermano, que se va a comenzar a notar. Porque en estos días veía un mensaje del pastor que creo que lo puso en su estado, que era el primer síntoma de que un creyente ya se estaba enfriando cuando dejaba de faltar a los cultos. Hermano, por eso arrancó allá. Eso no fue que se perdió la continuidad un domingo, no. Arrancó de tu vida devocional, en tu comunión con el Señor.
Eso comenzó allí. Entonces hoy día, ¿qué sucede hoy día, hermano? Uno es la modernidad, uno es lo multitarea que somos hoy día los seres humanos. Hacemos infinidad de cosas. Pero nosotros tenemos un aditivo hoy día, el venezolano sobre todo, después de lo que pasó el 3 de febrero. Hermano, nunca antes visto Venezuela había estado en las noticias internacionales como lo estuvo ahora. Estuvimos en el ranking número 1 a nivel mundial con respecto a lo ocurrido en el pasado 3 de enero. Y eso evidentemente a cada individuo, ¿verdad?, lo afecta de manera distinta. ¿Por qué distinta? Nuestro pastor también lo aclaró el viernes en el culto de oración. Hermano, nosotros somos seres pensantes. Somos seres individuos, cada uno tiene su manera de pensar, tenemos nuestras propias huellas dactilares, ninguna se parece a la de ninguno. Y es evidente que ustedes se hagan un razonamiento y tengan un criterio con respecto a una situación. Sí, pero nosotros no podemos perder nuestra identidad como cristianos. Hay hermanos que hoy día lo que pasó los entristece y emocionalmente los afecta. Hay otros que están extremadamente felices. Y eso también es un tema emocional. ¿Sí? Hay otros que puede comenzar la ansiedad y el temor, porque que no saben, como no tienen una respuesta inmediata, ¿verdad? Tienen miedo de qué es lo que va a pasar, hacia dónde va el país y qué es lo que va a terminar ocurriendo. Entonces comienza a apoderarse de ti el temor, la preocupación, la ansiedad, hermano, y todo lo que el enemigo logre hacer con estas cosas y controlar tu tiempo, controlar tu mente, controlar tus prioridades, hermano, ya él ganó. Si lo primero que tú haces hoy día al levantarte es ver las noticias para ver qué pasó, si tiraron unos traquis nuevos o no, hermano, créame, que todo lo que el enemigo logre en ese sentido, ya él está ganando. Entonces nosotros no podemos dejar que eso nos robe a nosotros, ¿qué? La paz. Que nos robe la paz. Y es importante tenerlo hoy presente más que nunca. Porque hay hermanos que hoy día están incluso mirando ciertos personajes como sus salvadores. Y lo vemos, ¿verdad?, en las noticias. Listo. Amén. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente. Esa es nuestra prioridad número 1. Comenzar a hacer idolatría de gente imperfecta, eso no tiene sentido. Dios usa a personas imperfectas para hacer cumplir sus planes y propósitos. Y seguro que lo que Él inició, hermano, lo va a terminar. Así nosotros no entendamos algunas acciones y algunos acontecimientos, porque no los vamos a poder entender en ocasiones. Es como ver una imagen cerca de tus ojos. Tú no identificas, tú no defines. Hermanos, solo los pongo a pensar un poquito. Yo sé que algunos sí lo han escuchado. Ante la Segunda Guerra Mundial, los judíos estaban dispersos por todo el mundo. No existía la nación de Israel. Luego se levanta un líder a nivel mundial, movido, evidentemente, no tengo duda que eso por el enemigo, con un plan de exterminar a todos los judíos en el mundo. Y aunque eso fue un acontecimiento, hermano, doloroso, que nadie evidentemente puede entender lo que pasó en ese momento. Ahora, ¿eso desembocó en qué?
Hermano, que hoy día la nación de Israel existe producto de eso. Luego de la Segunda Guerra Mundial, reunieron un grupo de judíos, hermano, y lo colocaron en una tierra donde no había nada. Donde las grandes potencias del mundo acordaron y dijeron, bueno, vamos a colocar este grupo de personas aquí después del Holocausto. Hermano, y los que vivían en campaña, en tiendas de campaña, en carpa, pues para que me entiendan mejor. Hermano, y lo que es hoy día la nación de Israel, lo que produce, los niveles de tecnología que tiene, de conocimiento, eso solo lo puede hacer el Señor. Eso no lo puede hacer más nadie sino Dios. Entonces, esos eventos que catastróficos, dolorosos, no lo podemos entender, pero si ustedes ven un poco más la historia, la nación de Israel fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial. Después. Y no ha sido fácil para ellos. Han librado cantidades de guerra y todavía siguen en conflicto. Hermano, pero de pie. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo escogido por Dios. Es lo único que a nosotros nos debe bastar para orar y bendecir al pueblo de Israel. Amén. Entonces hay cosas que no entendemos. Pero dentro de la soberanía del Señor sabemos, y lo cantamos aquí de cada rato, que Él tiene el control, ¿o no? Si Dios tiene el control, entonces ¿por qué me voy a preocupar? A mí lo que me corresponde hacer es lo que tengo que hacer yo como cristiano. No dejar que nada en mi mente y mi corazón ocupe el lugar, ese primer amor que tiene que ser del Señor. Amén. Bueno, mis amados, sigamos entonces, luego de eso, digamos, comentario, ¿verdad? Entonces, podríamos pensar, hermano, que bueno, que todo es referido a la modernidad. Pareciera que bueno, que la modernidad ha traído ciertas dificultades, así como trae beneficios, porque también trae beneficios, ha traído ciertas dificultades para que eso, a veces en mi corazón yo confunda mis prioridades o las invierta, ¿verdad? Y no le dé el lugar que corresponde al Señor en mi vida. Pero realmente yo lo que estoy es, si antes lo hacía, lo que estoy es cambiando mi sistema de disciplina. El sistema con el que yo venía organizado, lo estoy afectando. Pero eso no solo es de la antigüedad. Yo les voy a leer un texto, una porción bíblica que ustedes conocen muy bien y que van a ver que a una persona le pasó algo muy similar a lo que venimos hablando. Está en Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Leo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Dónde se instaló María? Hermano, a los pies del maestro. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta. Es decir, le mencionó 2 veces su nombre como para qué. No quedaran duda que era con ella. Hizo énfasis. Afanada y turbada. Estás con muchas cosas. Sí, el Señor no le desconoció que tenía muchas tareas y que realmente tenía muchas cosas pendientes. No le desmeritó eso. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces vemos en esta historia donde Marta, ¿qué era? Marta era una mujer, hermano, preocupada por el servicio. Porque todo estuviera, ¿qué? Perfecto. Como muchos a veces de nosotros cuando recibimos visitas en nuestras casas, ¿verdad? Queremos atender esa visita, hermano, que se sientan a gusto, ¿verdad? Brindarle de lo poco que tenemos o lo mucho, brindarle lo que tenemos. Pero hay prioridades, ¿sí?
Ella estaba pendiente, quería que el maestro no le faltara su comida y a sus acompañantes. Ella era concentrada en el servicio de la obra, cuando lo importante aquí era el Señor de la obra. Y se perdía entonces que de ese momento de intimidad, de poder recibir una palabra directamente del maestro. Pero ella fue tan osada que dijo, no, nada, yo acuso a la hermana mía con Jesús. La voy a acusar y seguro que él va a comprender y la va a regañar. Lo que no sabía ella, hermano, la respuesta que iba a recibir. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer allí? Haciendo yo un ejercicio mental, yo digo, bueno, hermano, aquí lo que era parar todo. Eso como cuando nosotros estamos aquí, podemos estar conversando con un hermano, oye, arrancó el servicio, aquí se acabó todo. Aquí lo que viene es palabra de Dios. Mi corazón va a estar dispuesto y alineado a eso. Amén. Entonces, simplemente, yo detengo, doy prioridad a lo que tengo que darle prioridad y después continúo. En ningún momento el Señor les mereció lo que estaba haciendo. Lo que sí le dijo, deja que te turbe tu mente. Nosotros cuando estamos turbados, preocupados, hermano, no pensamos bien. Nos afecta nuestra claridad de pensamiento. Entonces, aunque parezca injusta la respuesta de Jesús hacia Marta, ¿verdad? El Señor lo que quiere enseñar aquí es que aprendamos a tener, mis amados, prioridades en nuestras vidas. Que cuando despertamos cada día, no sea más importante otra cosa, no sea más importante contestar un WhatsApp, o no sea más importante atender una llamada telefónica, o no sea tan importante ir a llevar a los niños al colegio. Y no quiero decir que eso no sea importante. Lo que te quiero decir es que, hermano, levántate antes de tu tiempo. Inicias tu actividad poniendo tu vida en las manos del Señor. Y luego haces lo que tenga que hacer. Hay personas que se van a una reunión de trabajo y no piden dirección de Dios. Hay personas que son dueñas de negocios propios, hermano, y en la mañana no le piden dirección a Dios. Y contratan gente sin pedirle dirección al Señor. Por eso es que al mes lo están votando. Pero porque contrataste al que no era el adecuado, hermano. Tú no pusiste en consideración a Dios para nada. Y tomas decisiones sin poner tu vida al iniciar cualquier día en las manos del Señor. Eso debe ser nuestra prioridad número uno. Nosotros desde muy temprana edad sabemos que el 1 va primero que el 2, que el 3 y que el 4. Y nosotros lo que tenemos que tener en nuestra mente es que el 1 le corresponde ¿a quién? A Cristo, al Señor. No hay por qué invertir ese orden de prioridades. Cuando lo hacemos, mis amados, es cuando nos metemos en dificultades. Cuando lo hacemos es cuando nos metemos en dificultades. Y si aún más nosotros queremos seguir un modelo, siempre nosotros hemos dicho, bueno, sigamos el modelo de Cristo. Entonces vamos a ver qué nos modeló el Señor en su palabra. Solo voy a leer 2 versículos bíblicos, pero hay mucho más que esto. Dice Marcos del 1 al 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Eso lo hacía el Señor. Eso lo hacía Jesucristo. El Señor buscaba del Padre muy de mañana. Y si no les queda duda qué es lo primero y qué es lo que va de segundo, podemos ver en Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí no dice segundo, ni dice tercero, dice ¿qué? Primero, primeramente. Entonces, mis amados, hasta aquí, ¿qué hemos visto en resumidas cuentas en el, digamos, en los versículos 2, 3, ¿verdad? Y prácticamente también el cuarto. Lo que hemos visto es que sí podemos perder nuestro primer amor. Sí podemos desenfocarnos.
y hoy con más facilidad que nunca, sobre todo expuesto a tanta información, a tantas situaciones que cada persona como individuo la maneja de diferentes maneras. Hay otros que ni siquiera se inmutan y está bien. Están sólidos, hermanos, en su fe. No tienen temor, pero no todos somos iguales. No todos son iguales. Hay otros entonces que comienzan ese corazoncito a parcializarse hacia un extremo y entonces eso te comienza a traer situaciones, ¿verdad?, con personas que no comparten tu opinión. Y resulta que entonces te desenfoca. Cuando tienes que en realidad hablar de Cristo, lo que hace es que te enredas en una discusión política, hermano, que hasta muchos pueden perder su testimonio allí. Y ahí no hay distinción de cualquiera de las partes donde tú te encuentres. Entonces, pero podemos perder nuestro primer amor. Definimos qué se refería el Señor con ese primer amor, con esa expresión. Pero entonces ahora vamos a entrar ahora cómo lo vamos o cómo lo podemos recuperar. Y luego de que el Señor, ¿verdad?, le genera ese reproche, ese llamado de atención hacia la iglesia de Éfeso, él no se quedó con eso. Luego de eso vino ¿qué? Hermanos, el versículo 5 vino el consejo. ¿Sí? Vino esa recomendación de parte de Dios. Y si leemos el versículo 5, dijo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, viene una advertencia. Pero la primera fase es una fase de consejería. Lo que tenemos que hacer, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, y aquí viene la advertencia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y de esta porción bíblica, hermano, yo entonces vengo ahora con la fase de ¿qué? De cómo nosotros podemos recuperar ese primer amor. Cómo si en algún momento nos desviamos de un determinado camino, de ese plan, del propósito del Señor, cómo nosotros podemos volver a retomar basado en esta instrucción. Y entonces empieza el versículo 5 diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Es recordar. Recordar. Hay, pero infinidades de versículos donde el Señor a nosotros, hermano, nos exhorta a hacer memoria. Y vuelvo e insisto, hace unos minutos en la Santa Cena hay una porción o una frase que dice, haz esto en memoria de mí. Y haz esto en memoria de mí. Y ahora, ¿usted cree que por qué el Señor le dedicó en tantas porciones bíblicas o en tantos versículos contenidos en la Biblia que te hablan de recordar, de que no olvides? Hermano, porque es una característica del individuo. Es algo que está en nosotros. ¿Que somos de qué? Somos fáciles de olvidar. No importa el milagro que haya hecho Dios en tu vida. Hermano, tendemos a olvidar con facilidad. Y lo que no está en nuestra memoria presente, eso pasa el disco duro ¿a qué? Allá el inconsciente. Y hermano, y ahí se queda. Luego es difícil traerlo de vuelta. Entonces siempre el Señor ha sido, la exhortación ha sido, hey, recuerda, no olvides, haz memoria de mí. Y no se lo estoy diciendo porque yo he llegado a esa conclusión, no, es porque la misma palabra del Señor nos los indica. Le voy a leer una porción bíblica en Salmos 106, del versículo 8 al 14, para darle un ejemplo de lo que les estoy comentando.
del recordar. Dice, pero él, en el versículo 8, lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó. ¿De quién está hablando allí el Señor? Esto es de cuando sacó de la cautividad al pueblo de Israel. Reprendió al mar rojo y lo secó. Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Lo salvó de la mano del enemigo. Miren todo lo que ha hecho el Señor por ese pueblo, por su pueblo escogido. Y lo rescató de mano del adversario. Continúa el versículo 11. Cubriendo las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos, dice el Salmo. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Hermano, ni modo, ¿no? Diría uno. Si no crees así. Pero mire lo que dice el 13. Bien pronto olvidaron sus obras. No se los estoy diciendo yo. No es ningún estudio científico, es la Escritura. Bien pronto, dice, olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron, ¿verdad?, a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Hermano, nosotros como seres humanos solemos olvidar con facilidad. Sufrimos de esas amnesias, de esas pérdidas de memorias temporales. Y no depende de lo que haya hecho el Señor con nosotros, pequeño o grande. Nosotros, nuestro ejercicio mental tiene que estar direccionado a no olvidar. Eso nos exhorta la Escritura. No olviden, hagan memoria. Nosotros no podemos olvidar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. No podemos olvidar eso. Ageo capítulo 1 del 5 al 7 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, pensar en lo que estás haciendo, tenerlo allí en mente. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, es decir, el salario se le va, sal y agua, como diríamos nosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En ocasiones estamos en caminos errados. Hermanos, piensen, recuerden, hagan memoria. Eso es lo que lo va a rescatar a ustedes en muchos momentos. Esa herramienta de poder acordarnos, de poder recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En resumen, podemos olvidar con facilidad. Y es la razón por la cual el Señor nos instruye a recordar. Por eso necesitamos todos nuestros sentidos. ¿Sí? Porque es a través de ello, a través de la vista, gusto, tacto, oído, olfato, lo que te permita, hermano, hacer memoria de todas esas cosas grandes y maravillosas que ha hecho el Señor por ti. ¿Y por qué nombro algunos sentidos? Y usted dirá, hermano, ¿pero qué? Yo realmente soy más visual o más auditivo. Pero recuerden que hay personas creyentes que son discapacitadas, que son ciegas. Pero ellos desarrollan otras maneras, desarrollan otros sentidos a un nivel que no tienen la vista, pero ahora tienen el gusto y el olfato para recordar cosas. O no les sucede con una comida o con un sabor. Entonces ellos a veces tienen la capacidad, hermano, de registrar más cosas de lo que nosotros hacemos. Nosotros hoy tenemos una herramienta que sí nos da beneficio, también nos complica en algún sentido, pero el celular es una herramienta que hoy día podemos conservar una galería de imágenes, hermano, y ver qué hacíamos en el pasado. Recordar momentos
De pronto tú ves una foto hace 5 años atrás y hoy día de pronto, no sé, te quedaste ahí sentadita, tranquila, agazapada, como diría uno, y ahora no sirves con la misma pasión. De pronto soltaste un liderazgo de algo y simplemente te concentraste a venir a la iglesia y eres una creyente fiel. Pero de pronto tú ves una foto y tú dices, hey hermano, yo liderizaba aquí. Yo me iba a visitar enfermos y presos. Yo era el líder de ese ministerio. Y lidericé también, no sé, un grupo de mujeres que se dedicaron a la guerra espiritual, que les gustaba orar, que donde le dijeran, un endemoniado por allá, allá van esas mujeres. Pues. Y son cosas que nos permiten recordar con facilidad. No solo es para ver cómo hemos cambiado físicamente, hermano. Yo veo una fotico mía y yo digo, Dios mío, parezco un bombolón. Porque, hermano, yo estaba más delgado. Y el pelo me llegaba a media espalda. Parecía la cantante esta mexicana Daniela Romo. Hey, hermano, ya uno cambia, ¿no? Me voy a meter una queja a Yanina porque me ha dado duro. Pero, hermano, son las cosas que nos permiten recordar. Yo veo fotos antiguas aquí cuando este púlpito era pequeño, ¿verdad? Y veo niños ahorita que están allí en el ministerio de oración musical cantando. Eran unas criaturas y hoy le sirven al Señor allí. Entonces nos permite recordar. Así lo hace cada quien dentro de sus capacidades, dentro de sus de sus maneras. Lo importante es recordar, hermano, lo que ha hecho Dios por cada uno de nosotros. ¿Sí? El recordar, el tener presente lo que el Señor ha hecho siempre en tu vida, por grande o por pequeño que sea, va a ir cultivando en ti un corazón agradecido. Y un corazón agradecido, hermano, sirve de modelaje para los que vienen detrás de nosotros, que son nuestros hijos. ¿Cómo tú vas a pretender que un niño, un adolescente hoy sea agradecido si nunca te ha visto agradecerle a Dios por nada? ¿Sí? ¿Cómo vas a pretender que una generación sea hoy día agradecida si tú te comes algo, así sea una arepita, o lo que te vayas a comer, o lo que puedas comprar, o lo que puedas adquirir y no le agradeces a Dios? Nunca te ha visto. Entonces tú no le puedes pedir eso. Entonces, al recordar, hermanos, nos cultiva un corazón lleno de agradecimiento hacia el Señor. Porque si solo nos concentramos en la salvación es más que suficiente. Pero el Señor ha hecho mucho más que eso en la vida de cada uno de nosotros. Pero muchísimo. Entonces, hermanos, es importante recordar. ¿Sí? Porque nos hace ser agradecidos, nos permite a nosotros desarrollar esa capacidad de poder registrar las cosas que tenemos y no registrar lo que nos hace falta, porque a veces entonces nos concentramos en lo que nos falta. No, hermano, registre lo que tú tienes. Lo que te hace falta, esos son proyectos a corto plazo. Colócaselo a los pies del Señor en oración. Y comienza a trabajar en eso. Pero que eso no te quite el sueño. Registra lo que Dios te ha dado hasta ahora. Cuando tú desarrollas esa capacidad de registrar, créanme, hermano, vas a comenzar a agradecer, pero por todo. Por todo. Amén. En resumen, mis amados, mientras tengamos la capacidad de recordar, ¿verdad? Que no seamos de esas personas de memoria corta. Es importante en este proceso de poder recuperar ese primer amor. Y el mismo David nos lo dice en Salmo 103, versículo 2, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ninguno es ninguno. Lo segundo
que nos aconseja el Señor es que nos arrepintamos. Hermano, y tiene que ser un arrepentimiento genuino, que nos haga pensar, nos haga cambiar nuestra forma de pensar. Eso implica apartarse del pecado, reconocer primeramente que estamos fallando, apartarse del pecado y buscar, volverse a Dios, a buscar ¿qué? Su perdón. Leemos Hechos capítulo 3, versículo 19, dice la Escritura: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y que tengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es un hermoso versículo, ¿verdad? La batalla del pecado inicia en nuestra mente. La manera en que piensas va a determinar la forma en que te sientes, y la forma en que te sientes va a determinar la forma en que actúas y hablas. Así que si queremos cambiar nuestra forma de actuar, debemos entonces también cambiar nuestra forma de pensar. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 4:23, nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La única manera de cambiar nuestra mente, hermano, es teniendo esos tiempos de intimidad con el Señor, esa comunión personal que cada uno de nosotros debemos tener y sumergirse en las profundidades de esta hermosa palabra. ¿Sí? Y luego, la última consejo que nos da el Señor allí, que yo pude extraer, dice que repitamos lo que veníamos haciendo. ¿Sí? Dice, volvamos a hacer lo que veníamos haciendo anteriormente. Hermano, si esa era la forma como tú te disciplinaste, ¿por qué la cambiaste? Si tú recuerdas y haz memoria, ¿verdad? Y era lo que hacías, era lo que te funcionó, era lo que te daba paz. Hermano, ¿por qué cambiaste esa disciplina, esa forma de organizarte? Entonces, ¿qué te dice el Señor? Mi amado, tú recuerdas, tú detectas en el momento donde dejaste de hacer lo que debías hacer, donde perdiste esa comunión e intimidad con el Señor, y tú vuelves. Hermano, retomas, ¿sí? Repites lo que te funcionó. ¿Vuelve qué? Vuelves a colocar al Señor en ese número uno en la vida de cada uno de nosotros, que no debe cambiar de ahí, que no debe ser diferente. En resumen, mis amados, el mensaje de hoy está llamado es a eso. Estamos en nuestro mes de ¿qué? De primicias, donde tenemos que fundamentar, tenemos que compactar, tenemos que reforzar todas estas bases. Si hay algo que te está desenfocando y está llevando a pensar o a ocupar ese primer lugar que debe tener Dios en tu vida por otra cosa, hermano, tienes que cambiar eso. Y este es un método que te puede funcionar. Recuerda lo que hacía, ¿sí? Recordar, ver dónde tú de alguna manera, porque obtuviste un trabajo nuevo, porque ahora haces más actividades de lo que realmente puedes llevar, porque hermano, incluso hasta por la edad, pero uno tiene que replanificarse, reorganizarse. No somos los mismos, nos cansamos ahora. No, yo no era el mismo hace 20 años en lo que hacía. ¿Sí? Pero ahora me canso, pero nada de eso va a quitar el primer lugar del Señor. Es decir, yo no le voy a quitar tiempo a Dios. Yo quito tiempo de otras cosas. Yo me quito quehaceres y responsabilidades encima, pero mi tiempo con el Señor no lo voy a reducir. Porque ahora estoy viejito, hermano. No, bueno. Pero tu planificación debe ser otra. Porque ahora comenzaste un trabajo y ahora, no sé, tienes guardas de amanecer. Bueno, tú te planificas, hermano, pero no pierdas tu comunicación, ese primer amor con el Señor.
Y si es bíblico, si pasa, si no importa si eres líder o no, puede pasar. Lo que acabamos de estudiar no es una demostración de, pero también podemos revertir y volver a ese camino, a ese plan que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Y bueno, mis amados, en resumen, era prácticamente lo que yo traía en la mañana de hoy. ¿Sí? Para aquellos que de pronto nos visitan y es la primera vez que escuchan un mensaje en esta iglesia, o ya han escuchado varios, mis hermanos, siempre hay un tiempo. Nosotros no sabemos, evidentemente, el futuro solo sabe el Señor. Y el tiempo para aceptar al Señor en las vidas del ser humano, el mejor tiempo es el hoy, porque es que el mañana es tan incierto que no sabemos. Y ya lo pasado pasó. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que nada te detenga, que nada te haga indigno, porque ya el pastor lo explicó con detalle. Hermano, lo que tú tienes que tener es un arrepentimiento genuino. Puedes reconocer que has fallado, puedes reconocer que has vivido una vida a espaldas del Señor, ¿verdad? Pero si tú te arrepientes, estoy seguro que vas a poder experimentar lo más grande, el regalo más grande que el Señor nos ha dado, que es una salvación, que es la salvación y vida eterna. Y desde ese momento que tú aceptes al Señor como tu único y suficiente Salvador, no lo debes mover de ese lugar. Tiene que seguir siendo el número uno en nuestras vidas. Entonces, bueno, mis hermanos, permítanme orar por ustedes. Padre, te alabamos, Señor. Te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias te damos, Señor, por este nuevo día y este nuevo despertar. Y por este mensaje que hoy ha traído a nosotros como iglesia. Permítenos, Señor, que podamos seguir avanzando, que nada nos desenfoque, Señor, que nada nos haga cambiar nuestras prioridades. Gracias a tu palabra hemos podido entender, Señor, que es importante, pero sumamente importante para ti, nuestra comunión contigo. Ese primer amor, esa relación íntima, esa intimidad, donde nosotros podemos mostrarnos tal y como somos, sin ningún tipo de apariencias. Sin ningún tipo de apariencia, Señor, porque tú eres el único que puede escudriñar nuestro corazón. Gracias te damos por todo. Danos siempre, Señor, la valentía, el dominio propio, porque lo necesitamos, Señor, para poder decir no a cualquier propuesta, cualquier situación, cualquier escenario que nos desenfoque y nos aleje de ti. Que tú puedas ser siempre, Señor, el número uno en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a luchar con cualquier distracción de este mundo que venga por el medio, por cualquier medio de comunicación que venga, Señor. Que tú nos permitas mantenernos enfocados, ¿sí?, en tu palabra, en tu verdad. Gracias te damos por todo, Señor. Gracias te damos por nuestra iglesia, por nuestro pastor, por nuestra congregación, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Sí, que nos ayudes a tener fuerza, Señor, salud, y que nos prospere en todas las cosas, Señor, así como nosotros prosperamos espiritualmente. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.